análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, hoy tenemos invitada especial, nos acompaña la secretaria de las Mujeres, la doctora Tere Guerra. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto estar de nuevo en estos micrófonos, en este escenario y en esta mesa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, que vamos a hablar de política hoy. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, doctora Tere Guerra. Gusto saludarte, Pancho. A Milton Rojo. Milton, buenos días. Muy buenos días, doctora. Gracias. Javier Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio, Tere, bienvenida. Un Iniciamos abrazo contigo, Javier. Pues Tere, en el tema de los votos de las mujeres que se ha vuelto tan polémico, fue hasta el 53 cuando constitucionalmente pues se le da este derecho a las mujeres, pero también ya había habido antecedentes en el 24 en Yucatán. Sí. ¿Qué tanto ha ganado la mujer en los espacios? Hoy, bueno, ya estamos viendo que hay candidatas, prácticamente hay candidatas a la presidencia de la República, pero esta visión de que llegue a las mujeres, que llegue posiblemente una mujer a la presidencia de la República, ¿habrá en verdad un cambio? Bueno, en tema del cambio creo que lo pueden empujar tanto hombres como mujeres. No hay que decir que esto será una marca o un sello distintivo necesariamente solamente de las mujeres. Puede ser, y esto hay que decirlo textual, también puede haber mujeres con pensamiento machista, porque fuimos formados en una sociedad así. Y en el tema de la política también puede haber mujeres que no empujen, diríamos, con toda la fuerza un cambio. Y habrá hombres que lo puedan empujar, pero ha significado un acierto sin duda. Creo que además es un tema fundamental de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Hoy estamos precisamente, y en parte es parte del análisis en esta mesa, hoy 17 de octubre de 2023 se cumplen 70 años de que fue reformado el artículo 34 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Ahorita decía Javier, pero sí hubo antecedentes en elecciones municipales, sí. Yucatán fue uno de los estados pioneros. Yucatán fue un estado pionero en muchos sentidos, va a ser ahí el primer congreso feminista. Va a llegar ahí por primera ocasión una diputada local, Elvia Carrillo Puerto, y otra diputada, no solamente Elvia Carrillo Puerto, que luego van a salir huyendo precisamente cuando matan al gobernador Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto. Ahí. Pero Yucatán va a jugar un rol fundamental en el tema de los derechos de las mujeres. Luego va a seguir San Luis Potosí, Chiapas, que van a impulsar el tema de que las mujeres puedan votar en elecciones estatales. Sí votaron las mujeres antes del 53, incluso en Sinaloa, hay que decirlo. Porque en 1947 se reforma el artículo 115 constitucional y pudieron votar las mujeres en elecciones municipales también en Sinaloa. Pero es hasta el 53 cuando se puede votar a nivel nacional en elecciones federales. Entonces, estamos ante el 70 aniversario del voto de las mujeres. Esto significa más democracia, sin duda. Hay que recordar incluso que México inicia primero solamente dándole el derecho al voto a quienes tenían patrimonio. Había que tener fortuna para poder votar. Había que ser estudiado para poder votar. Eso era excluir a sectores de la sociedad. Bueno, pues así se excluyó a las mujeres. Eran hombres letrados, con dinero, los que podían votar. Después ya todos, acuérdense que hubo un debate, 18 o 21, solamente, o 25 incluso. Entonces, sin duda se enriquece la democracia con las mujeres. Milton. Parte del ideario de lo que hablaba usted de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, le precedió, estuvo antes un gobernador sinaloense que también metió muchas ideas socialistas y sobre todo que metió la parte del libro de texto gratuito, pero también la cultura del respeto hacia la mujer, que fue el general Salvador Alvarado. Entonces, digo, y quedándonos en esa parte revolucionaria, ¿por qué en 1917 tan laureada, tan venerada la Constitución de 1917? Todavía los 5 de febrero tenemos que se paraliza el país por la Constitución de don Venustiano Carranza. ¿Por qué los revolucionarios no le dan
el voto a la mujer? Si se supone que estaba cambiando el país. Sí, se supone que estaba cambiando, y en muchos sentidos la Constitución del 17 sí va a significar un parteaguas en temas de derechos sociales, derechos laborales, derechos ejidales, sí lo va a significar, pero todavía en el contexto mundial, incluso Estados Unidos va a reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas hasta la década de los 30. España en la década de los 40. Significa que a nivel mundial había ese prejuicio, diríamos, de que las mujeres no eran no eran sujetas de derechos políticos. Tuvo que haber todo un debate internacional donde van a jugar un rol importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Políticos que pronuncia la Organización de Naciones Unidas para las mujeres, porque había esa idea, pero aparte, ahorita comentábamos previamente, sí hubo un prejuicio de creer que las mujeres eran manejadas por sus maridos, que los hombres las iban a mandar y que la iglesia las iba a mandar. Y ese debate se va a dar todavía en México en 1935. Posterior al movimiento cristero. Sí, ahí van a decir, no pueden votar las mujeres porque la iglesia se va a imponer sobre ellas. Francisco Arismendi. Pero bueno, antes de todo eso fue de posterior históricamente lo de doña José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, luego vino la Valentina, aquí en Sinaloa tuvimos a Agustina Ramírez. Es en la Reforma. Agustín Ramírez es en la Reforma. Posterior. Sí. No, sí. Antes de la del revolución. tren o después del tren. No. Antes de la revolución. Antes de la revolución. El primer tren, dijo el presidente de la mañana que el primer tren fue en Veracruz, por allá en 1803. Y según Manuel Bartlett, el tren hacía chuchu. Sí. Pero bueno. Esa es otra historia. Es otra historia. Ay, no, como decían en la UAS en los 70, concéntrese, compañero, en la discusión, hombre, qué bárbaro. Sí. Oye, doctora, con todo lo que ya ha conquistado la mujer en los diferentes estratos del tejido social, pero sobre todo en la cuestión política, ¿qué saldo para usted hay? ¿Positivo? ¿Todavía les falta, etcétera? ¿Qué le falta a la mujer para sobresalir todavía más, independientemente de que una mujer, sea Xóchitl o sea Claudia, pudiera estar en la antesala de ser la primera mujer en la presidencia de México? Bueno, yo creo que ha habido avances muy, muy significativos en el quehacer público y han sido vertiginosos. Si recordamos el debate sobre cuotas que se va a dar en México, esto se da hace 25 años para forzar la inclusión de las mujeres. Porque antes de las cuotas, las mujeres llegaban a cuentagotas, literal. O sea, queda como en verso, pero con cuotas había muy baja participación de las mujeres. Antes de las cuotas ya había habido gobernadoras, pero era como una gobernadora en el universo de 32, o sea, estamos hablando precisamente que la primera gobernadora va a ser en Colima, luego en Tlaxcala y luego en Yucatán. Entonces, pero había muy baja. Ahorita cada vez más se forzó a los partidos políticos a partir del 21 que la mitad de las candidaturas fueran mujeres para gobernatura. Se decía que no se podía, que porque era un solo cargo. Finalmente se forza. Hay una reforma constitucional en 2019 para garantizar la paridad total. Ahorita en los congresos de la Unión, en los congresos estatales, incluso aquí en Sinaloa, hay más mujeres, 57% son mujeres. Las mujeres, acuérdense que también no estaban en los poderes judiciales. Cada vez hay más presencia de mujeres. Yo creo que en temas de política, donde falta todavía por hacer es a nivel municipal. En Sinaloa solo el 38.5% de quienes están en una alcaldía son mujeres. Y además sigue todavía esa idea de que las mujeres van a los municipios más pequeños. Sinaloa es de los estados donde los municipios más poblados no han sido gobernados por mujeres. Entonces, incluso si revisamos el sector privado, hay más rezago. El sector privado todavía, yo he compartido cómo Sinaloa tiene de las 500 más grandes, las 500 grandes empresas de México, es decir, donde los capitales más altos, Sinaloa tiene una buena cuota para ser un estado que no es de los principales que aporta el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 8 empresas sinaloenses están en esas 500. Ninguna la encabeza una mujer. Y esas 8 grandes empresas, además, en sus círculos de negocios, las mujeres de esas familias muy pudientes de nuestra entidad no tienen derechos iguales que los varones. Es siglo XXI.
Y hablamos de que es el siglo de las mujeres. Y sin embargo no están ahí. En los núcleos ejidales, en los núcleos comunales, el grueso de quienes toman decisiones son varones. Sigue habiendo esa disparidad salarial, porque a las mujeres, como ellas son precisamente las que ejercen labores de cuidado de infancia, de enfermos, de ancianos, en el trabajo a veces en los puestos directivos se les relega y se les da los espacios de menos ingresos. Entonces todavía falta por hacer. En el ámbito político veo primero que es importante que la inclusión de las mujeres signifique un cambio verdadero para ejercer la política, que realmente haya esa empatía con quienes menos tienen, esa vocación democrática, esa tolerancia, esa forma de gobernar que haga que sean precisamente las personas de abajo, las de menos ingresos, las que se coloquen como prioridad. Estamos platicando con la doctora Tere Guerra, secretaria de las Mujeres. Hoy se conmemora el día de la primera votación de las mujeres, hoy hace 70 años. Cuando se aprueba, porque va a ser hasta el 3 de julio de 1955, cuando las mujeres... 2 años después. 2 años después. 2 años después. Y bueno, ahorita que decía lo de los ejidos, ya hay, por supuesto, por fortuna, aunque no es la generalidad, algunos liderazgos femeninos, inclusive en módulos de riego, organismos campesinos, etcétera, pero no hay equidad todavía. Javier, vamos a conclusiones. Pero lo que estamos viendo que no, porque se le dé la oportunidad a las mujeres, hay un cambio de forma de actuar. Ya tenemos mujeres que han sido dirigentes nacionales y estatales de partidos políticos, diputadas, senadoras, pero que sí llegan la misma corriente de los varones, de quererse enquistar en el poder, y a veces se vuelven la mayor oposición del mismo sector femenino. Sí, completamente, porque hay rivalidad. Siempre que esté disputándose poder y dinero, va a haber rivalidad. Se trata de hombres, se trata de jóvenes, se trata de adultos mayores. O sea, lamentablemente, el tema del poder económico, el poder político, va a generar esa rivalidad. Entonces, tampoco esperemos que las mujeres sean necesariamente las grandes aliadas cuando están en disputa de poder. Entran a una disputa de poder político. Ahora, que las mujeres, no todas, van a significar esa transformación en beneficio de las grandes mayorías, quizá no, pero... A las mujeres a veces se le exige más. ¿Y cuántos hombres no se han equivocado? ¿Cuántas veces no hemos visto varones electos? Porque ese es un tema de partidos políticos, de cómo tiene que cambiar a veces la forma de designación de candidaturas, porque siempre hemos visto que a veces no son los grandes perfiles, no son las trayectorias las que finalmente se ponderan a la hora de las decisiones. Y eso puede pasar tanto con mujeres como con hombres. Pero lo que sí es importante, yo apuesto a que ese poder de las mujeres pueda significar una renovación en el quehacer de la vida pública. Creo que las mujeres, precisamente por los roles tradicionales que les han asignado, tienen más vocación pacifista, tienen más vocación humanista. Creo que el solo hecho, yo muchas veces en estas mesas, acuérdense, en aquellos tiempos, siempre debatía eso. Veamos, incluso les decía, la población penitenciaria. Es un 5% de mujeres comparado con un 95% de varones. Por esos roles que le asignan a las mujeres de tienes que cuidar hijos, tienes que cuidar, entonces la mujer se detiene más en ciertas cosas. Yo apuesto a que las mujeres puedan sacudir la vida pública y generar no solamente bienestar, sino seguridad y sobre todo mejores indicadores, no solamente para ellas, sino para las grandes mayorías de México y de Sinaloa. Tere, hace algunos días que yo estuve aquí en la ciudad de Los Mochis, el comediante Héctor Suárez, donde él afirma que vivimos en un país extremadamente machista y que él no ve que la posibilidad de que nos guste a todos los mexicanos elegir a una mujer a la presidencia de la República. Yo creo que él habla por él, pero además debe hablar por un segmento que no hay que negar lo que exista, donde haya tal nivel de machismo que sí les incomode. Hay que recordar que la mujer va a llegar a irrumpir en ciertas esferas. Por ejemplo, una vez hace años escuché a un hombre que manejaba un tractor y me dijo, yo no soportaría que fuera una mujer la jefa de obra, la que me esté dando órdenes. Entonces, escuché también un varón una vez en una conferencia que dijo, es que yo nunca aceptaría que una mujer ganara más que yo, que si fuera mi pareja. Yo le dije, pues resígnese a vivir en la pobreza. O sea, realmente sí hay todavía esos pensamientos que creen que si la mujer llega, es como sentirse humillados. Pero eso hay que dejarlo atrás. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen
hijas, nietas, sobrinas, con un gran liderazgo. Esas niñas, esas adolescentes, esas jóvenes, eso que estamos luchando ahorita no es solamente para una generación como la mía, es para esas grandes juventudes que están formándose, que tienen mucho que aportarle a su país y a su estado. Yo creo que sin duda el liderazgo de las mujeres puede enriquecer la vida pública. Y bueno, Héctor Suárez pues habla por su machismo. Milton. Bueno, ahorita mencionaba usted la primera gobernadora de México, que fue la profesora Griselda Álvarez, senadora y gobernadora. Hay una biografía de ella que se llama Cuesta Arriba, y cómo a ella le costó llegar, y narra todo ese proceso de cómo le cuesta llegar dentro de un patriarcado a escalar a ser la gobernadora de Colima, y cómo al siguiente año ya el Poder Judicial era una mujer, una magistrada mujer, la líder de la Cámara era una mujer y la gobernadora era una mujer. Entonces, a ella se le viene un problema, que es un problema que se ha venido mucho en el país, que son los aeropuertos. Ella tenía que construir un aeropuerto. Y la manera en cómo dialoga con los campesinos, digo, se la recomiendo porque es todo un tratado de lo leí ya. Cómo hacer política, ella cómo pacta con los campesinos para que les den el derecho al aeropuerto. Entonces, esa forma de hacer política destensó. Entonces, en esta parte, doctora, ¿usted piensa ir a las urnas? O sea, ¿piensa ser votada? Buscar ser votada. Esas decisiones, si me preguntan a mí, siempre me han preguntado, por cierto, en esta mesa muchas veces cuando opinaba, me decían, oiga, pero la doctora, yo realmente, ustedes saben, me había resistido a estar en la vida pública. Me costó tomar una decisión. Primero porque he sido una mujer muy crítica y sabía que más o menos estando en el ejercicio del poder, de la política, finalmente hay que diríamos, escuchar opiniones de gente que no va a avalar lo que estás haciendo, porque nunca podrás desde el servicio público tener todas las respuestas. Entonces, que para ir a esa pregunta, realmente yo creo que las decisiones se toman en los partidos. Escuché a la líder de Morena que comentó que avalaba mi trayectoria. Yo me defino y he sido una mujer de izquierda. Creo que nunca me encontrarán en otras militancias, he sido una mujer de izquierda, pero sobre todo he puesto por delante el tema de ser congruente y defender el tema de las mujeres. He sido una apasionada de la causa de las mujeres. Obviamente desde la Secretaría hay huecos que vas a decir, en esto todavía nos falta fortalecer, pero el trabajo ahí está, no lo descarto, así lo he dicho, no lo descarto, y estamos midiendo tiempos. Ok, muchas gracias. Francisco. Y ante lo brava que era Tere Guerra desde la calle, desde el barrio, para defender el género, ahora que es secretaria de la mujer, sigue siendo igual de brava, o sea. Pregunta adentro. Yo creo que el tema es a dónde vas a jugar el rol. Yo afuera construí muchas cosas para las mujeres. Creo que estuve en los colectivos cuando no había casi colectivos, enfrentando muchas veces decisiones que se tomaban en los poderes, pero hoy estoy jugando otro rol. ¿A poco adentro no hay machismos? No hay que enfrentar y de alguna manera conversar a veces para poder construir. ¿Crees que hubiésemos podido lograr incrementar como tenemos un presupuesto, tener como hoy tenemos 3 centros de justicia y casi uno cuarto? En 20 años no había más que uno con turno diurno. ¿Crees que hubiésemos logrado tener 7 oficinas en lugares de alta incidencia de violencia, tener 3 refugios? Eso se logra nomás porque yo llegué y porque me siento cómodamente y no salgo. No, todo esto significa empujar adentro, y empujar adentro con fuerza. O sea, sigo siendo la Tere Guerra con el mismo, pero ahora estoy construyendo desde acá. ¿Con qué lógica? Darle respuesta a las mujeres, dejar ese legado, dejar todas esas condiciones, porque estamos salvando vidas. Y yo les he dicho, no significa que no haya feminicidios, pero midan las cifras las tiene Fiscalía. Estamos trabajando para salvar vidas. Claro que sigo siendo una mujer de batalla, nunca lo dejaría de ser. Tú me dijiste un día. ¿Qué te dije? Que naciste el 15 de septiembre, te apellidas Guerra, y escribes izquierda. Con la izquierda, y cuando te desmayas me dices, no vuelves en sí, vuelves en no.
¿De acuerdo? Pero agregué algo que salimos ganando y que casi me aprietas el buche cuando dije, a mí se me hace que todas las que andan en este numerito del género son prófugas de la cocina. Y me brincaste, pues fíjate que no. Y allá vamos a casa de Tere a comprobar y después nos tuvo que correr de ahí. Ya no volvimos, ¿no? Mira, les voy a contar una anécdota y no voy a decir quién. Pero adentro, una vez que estábamos viendo un temas de presupuestos, de espacios para Pero el tema. sí puede decir quién, no hay problema. No, de refugios. Yo después hablo con este mismo funcionario y le digo, oiga, es que yo creo que hay que conciliar esto y esto. Y voltea y me ve, ¿conciliar usted? Si yo la veo, o sea, no, para construir adentro también la política pública y lograr lo que se tiene ahorita, el tema de huérfanos. ¿Qué mayor programa, o sea, puede presumir ahorita esta administración? ¿Quién había volteado? ¿Cuándo han visto? O sea, hemos estado, no por la foto, en la casa de las familias, apoyándoles más allá del propio programa. Y eso no es fácil conseguirlo. Entonces sí. ¿O por qué no lo había conseguido otra persona? Si te has enfrentado, hay misóginos adentro ahí del gabinete. Hay, de alguna manera, machismos. Y eso tenemos que deconstruir. Pero los has puesto en su lugar. Pues sigo ahí, ¿verdad? Y el gobernador nunca ha... El gobernador mismo lo ha dicho muchas veces. ¿Nunca te ha regañado, Tere? La verdad, no. Nunca me... ¿Qué harías si te regaña Rubén Rocha Moya? No sé, pues entonces tendría que evaluar. Pero la verdad, no. Él mismo ha dicho y lo ha puesto... No vayas a decepcionar si te llega a regañar, ¿no? No me ha regañado nunca. Nos platicas, por favor. Sí. ¿Algo más, Javier, para...? Les quería contar ahí nomás la historia que el gobernador mismo ha dicho, cómo ha tenido él que revalorar algunas de las decisiones que él tomaba hasta familiares. Él decía, cuando yo tengo mis hijos, yo le pedí a mi esposa que ya no trabajara. Yo no entendía, dijo, que eso era no respetar la autonomía de ella. Entonces, ahí se ha aprendido, es un gabinete que ha ido aprendiendo y que cada vez más lo siento empático, y vean los presupuestos, casi todos los secretarios y las secretarias lo traen, y la agenda de las mujeres la han abrazado desde diferentes secretarías. ¿Y no hay envidia con el resto de tus compañeras de gabinete? La verdad, tengo buena relación con las mujeres. Yo creo que siempre va a haber, no podemos decir, somos humanos, y hasta en las familias, lamentablemente. A veces entre hermanas o hermanos puede haber esos de que te mides. Nunca hay que medirnos. Yo creo que el universo es muy grande, hay espacio para todas y para todos, pero eso es consustancial al quehacer público. Yo, sin embargo, digo, con las secretarias y con los secretarios y con el propio gobernador, tengo una excelente coordinación de trabajo y claro, aún siento que falta mucho por fortalecer para que desde todas las áreas de bienestar, de pesca, de agricultura, de economía, se les siga dando a las mujeres de Sinaloa. Creo que hay todavía deuda pendiente. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a la Víctor. Nada más preguntar, en la parte de la entrega de apoyos, porque hace poco entregaron a mujeres campesinas, ¿también hay paridad, o sea, a la hora de entregar cierto tipo de apoyos? No, claro, este programa incluso no existía. En algún tiempo se editó algo de esto. El año pasado fueron 10 millones, hoy se duplicó, son 20 millones. Entonces, realmente es poco todavía para lo que hay que dar a la mujer rural. Y yo, en días pasados, estaba platicando con el secretario de Economía de cómo darle seguimiento y cómo complementar estos apoyos que se están dando, porque realmente se requiere mucho más. Un programa de vivienda para jefas de familia sola, ver el tema del desempleo que pueda afectar a mujeres, empujar con fuerza el tema de la mejora salarial para las mujeres, evitar la discriminación por temas de embarazo. Hay muchos temas todavía que hay que fortalecer. Muchas gracias. Nomás precisar, es más o menos 33% las jefas de familia en el estado, ¿no? Muchas gracias. Milton, muchas gracias. Francisco, finalmente. Hay veces que a esta edad, Tere, a mí me falla la memoria. Y yo comenté el otro día al aire que en el caso, por ejemplo, aquí de la empresa Coppel, cuando aquel lamentable incendio, ¿te acuerdas? Que, por cierto, murieron puras mujeres, según recuerdo, que estaban ahí bajo llave. Tú habías intervenido para ayudar ahí que se les hiciera justicia, pero que habías dado con un dato que impactó, de que Coppel en esa época pagaba más fuera de Sinaloa que en Sinaloa. Entonces me dicen, ¿estás seguro? Yo recuerdo que eso lo dijo Tere al aire. Refréscame la memoria, doctora.
Sí, así fue. Yo recuerdo que lo comenté y ellos me explicaban que esto tenía que ver con un tema de demanda, de trabajo y de competitividad, hablando empresarial, como por ejemplo en un lugar como Cancún o Baja California Norte o Nuevo León, donde hay una demanda de, diríamos, o una oferta de empleos mejor pagados. Ellos tenían que moverse con este tema de la oferta y la demanda. Y sí recuerdo, además esa lucha fue una lucha para mí, la verdad, muy conmovedora. Pude apoyar a las familias, como hemos apoyado a muchas mujeres desde fuera y desde dentro del gobierno. O sea, yo nunca he estado casada con los cargos. Puedo estar o no estar. Al final voy a seguir siendo la Tere Guerra aguerrida de siempre. 3, una petición y 2 preguntas. Petición, a ver cuándo nos vuelves a invitar a comer a tu casa que tú guisas. Eso sí. Que seas humilde, diga, voy a invitar a los plebes, ¿no? Así con el sazón. Y yo llevaré el pichel siempre para llevar, ¿no? Ese marlin que haces. ¿Estofado? No, hombre, me encanta. No me acuerdo. Y la otra. No, claro. No como las Vas a loncheras que sacar usaba, hambre. como las loncheras que usaba mi tío Pilar allá en el Ingenio Azucarero, esa que traía como La 5. barbacoa. Ándale. No, hombre, qué barbaridad. Y 2 preguntas sencillitas. ¿Con qué secretario te llevas más y con qué secretario no te llevas del gabinete de Rocha? Bueno, yo no me diría que no me lleve con nadie. No, sé, Tere Guerra, por favor. Que no me lleve con nadie, diríamos que no. Con todas las personas, con todos los secretarios tengo trato. Es más, con los secretarios de obras, antes decían los de obras, no tengo nada que ver con género. Quizá un poco ablandar más al secretario de Agricultura, porque es una de las áreas que ha empujado mucho que la mujer rural. ¿Con quienes me llevo mejor? Sin duda me llevo mejor con las mujeres, porque es así como hacemos equipo. Pero bueno, también con los varones, con los 2 secretarios más fuertes, podemos decir, en el tema de la gobernabilidad y las finanzas, traemos buen trato. Entonces, y pues sobre todo con el gobernador, porque si empuja la política pública, más allá de todos los debates que hay, más allá de toda la duda, creo que revisen estadísticas y ahí están los datos de lo que se ha construido para las mujeres de Sinaloa. ¿Y con el Toto? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Pues así nos despedimos, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ahí les esperamos a estar en el MIA a las 11 de la mañana. En este acto va a ser un evento plural, por cierto. Estarán varios dirigentes de partidos políticos. Entonces, les esperamos ahí en este evento. Es la doctora María Teresa Guerra, secretaria de las Mujeres. Se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.